Ok, ¿qué tal? Vamos a grabar ¿Qué un tal? video. Vamos a grabar un video con con María Jaspe, astróloga venezolana, vive en España. Nos conocemos desde años, nos conocemos desde congresos, hemos estudiado juntos y hemos grabado algunos videos juntos. Esta vez vamos a hablar del eclipse lunar que viene. Muchas gracias por participar, Argelia. Adelante, cuéntanos algo que has percibido en torno de este eclipse que es para venir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Walter. Qué bueno poder compartir con colegas nuestra pasión, ¿no? Efectivamente, este es un eclipse de luna que en principio afecta nuestra parte emocional y el mundo sublunar, ¿no? Todos los seres vivos en general, no solo el hombre, sino también podemos esperar algunos cambios en la naturaleza, ¿no? Como todo lo que mueve el agua, lo que mueve la luna, ¿no? Las mareas. Y tiene la característica de que es un eclipse a los últimos grados del signo de Tauro, en el grado 27-14, me parece, si mal no recuerdo. Y claro, allí está la estrella Algol y eso define un poco las características de este eclipse porque lo intensifica su espectro, inclusive vamos a ver en el tiempo cuáles van a ser las consecuencias y qué es lo que se va a caer y qué es lo que va a quedar en pie, ¿no? Con esta estrella allí. Eso es. He preparado un PowerPoint, lo voy a conectar y vamos a hacer los comentarios sobre las diferentes láminas. Sí. Aquí estamos. Una foto de uno de los congresos de Madrid, me parece, hace 4 años. Sí, 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 aquí estamos en el Congreso en Madrid. En Madrid, sí, en el 2017, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, entonces, yo estoy grabando los videos, se publican en mi canal YouTube. Lo estoy llamando Observaciones Astrológicas, como la revista que tuve hace casi 20 años atrás. Y esta vez vamos a hablar de eclipses, más en detalle del eclipse de luna que es por venir. Entonces, en este mes de noviembre, el día 19, sí, hay un eclipse de luna. Los eclipses en sí producen en la humanidad un fuerte impacto, un impacto de miedo y también de respeto, un cierto respeto hacia el cielo. Sí, y eso también es como atávico, Walter, porque imagínate en la antigüedad alguien que estuviera trabajando en la agricultura y de pronto se ponía todo negro con un eclipse del sol, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esto, no? Por Sí, eso es el respeto y el miedo. sí. Yo sé que aquí en México, por ejemplo, cuando se sabe que va a venir un eclipse y se oscurece una zona, una franja de la tierra, los agricultores ponen listones rojos en los cultivos para salvar la cosecha. Fíjate, No, no, como no. para hacer una Hay contra. estudios científicos que comprueban que han podido salvar cosechas de esa manera. Fíjate. Y entonces ese conocimiento antiguo, ¿no? que proviene de la observación de los agricultores, de los pescadores. Entonces los eclipses son poderosos, por bien y por mal. ¿Sí? Muchas veces la gente proyecta también muchas cosas sobre los eclipses y se presta para darles la culpa, ¿sí? Claro, claro, y para justificarse. Y hemos visto, por otro lado, en personas que están en un proceso de desarrollo personal, que son conscientes y tratan de ser conscientes con su vida, si se conectan con esas fechas y el impacto de los eclipses, se dan cuenta que finalmente fueron pasos en su desarrollo.
Son Sí, eso detonadores de un paso de desarrollo, ¿sí? sí, sobre todo cuando los eclipses tocan ejes y cuando tocan los nodos. Claro, o planetas personales importantes, ¿no? Pues los eclipses demuestran el poder del cielo sobre la tierra. Lograste aquí determinar ciertas fechas. El eclipse de luna del 19 de noviembre, que está en 27 grados y 14 minutos de Tauro, la luna, y el sol en Escorpio. Este eclipse de luna, ¿a quién afecta? Ahora, directamente podemos decir a las personas, hoy, ¿por qué se mueve esto? Directamente las personas que nacieron entre los días 17 y 21 de noviembre y los otros entre 17 y 21 de mayo. Esas personas tendrían el eclipse directamente sobre su sol y lógicamente el impacto debe ser muy fuerte y bastante impactante. En conjunción o en oposición, que son los aspectos que se toman en los eclipses. Eso es, claro, es lo más poderoso. Sí. Ya tenemos aquí marcado algunas fechas. Ahora todo tipo de constelaciones como los ejes, planetas personales que están cerca del grado 27 de Tauro van a sentir su efecto. Así es. Ahora, hemos aquí un texto, ¿sí?, que explica un poco el efecto del eclipse sobre los seres humanos. Lo elaboró Argelia. Si tú quieres, tú puedes comentarlo o leerlo. Sí, bueno, lo que decía que yo creo que las primeras observaciones que hicieron los antiguos, entendiendo que la astrología es antiquísima, fueron los eclipses, porque era algo que veían que había una recurrencia, todos los años habían varios, de luna o de sol, y que siempre tenían una distancia entre el uno y el otro de alrededor de 15 días. Entonces, ¿qué pasa allí? Y Ptolomeo fue el primero que empezó a analizarlos, y él hablaba de que se tomaba en cuenta si caían en conjunción o en oposición, y también hablaba de la duración del efecto de esos eclipses, ¿no? Entonces, él decía, por ejemplo, que para los eclipses de sol, la duración era de un año por cada hora que durara el eclipse. ¿Okay? Luego han habido otros astrólogos que tienen otras opiniones, pero digamos que la que más se toma en cuenta, los que son clásicos, pues toman lo que decía Ptolomeo en su tetrabiblos, ¿no? Sí, correcto. Escrito. Ajá. Sí. Entonces, claro, yo busqué el ejemplo de Bill Clinton, que es el que es muy fácil porque es una persona pública, entonces las horas generalmente están verificadas y ahí podemos ver, si quieres pasas la siguiente lámina. La carta de Bill Clinton, que como todos saben es Leo. Luego mostramos la carta. Sí, y bueno, ¿qué ocurrió? Que en el año 98 hubo un eclipse de sol que cayó en conjunción con el sol natal de Bill Clinton en Leo, ¿no? Y entonces, claro, en la antigüedad, cuando eso le ocurría al sol del rey, significaba que lo iban a derrocar. Pero hoy en día no hay reyes, o hay reyes, pero no mandan como antes, porque ya no mandan, son más bien figuras como representativas. Entonces hoy en día se hace la semejanza con los presidentes, ¿no? Sí, en general, Entonces, sobre los líderes, ¿no? Sobre los líderes. Los líderes, exacto. Entonces, ¿qué ocurrió para él ese año 98, que es público y notorio? Bueno, fue cuando hubo el evento con Mónica Lewinsky y luego le hicieron el impeachment ese mismo año, ¿no? Entonces, ese eclipse realmente lo marcó. Claro. Lo marcó. Sí, le quitó, perdió el poder. Y fue algo público, porque me parece que tiene el sol en la casa 10, ya lo vamos a ver. Ahorita lo vemos, ¿eh? Sí, fíjate que ese eclipse duró casi 4 horas, por lo tanto 3 horas y 40 minutos. Entonces, claro, lo que ocurría era que se iba a notar por
3 años y medio. Y la mayor intensidad es justo a los 3 meses y medio después de la conjunción. Entonces, Claro. eso da para mitad de diciembre del 98, que fue cuando se inició el impeachment. Mira, Sí. no, eso fue impactante. Aquí ustedes pueden ver en Vamos a ver la carta. la carta Sí, de aquí Clinton, está. adentro, y afuera podemos ver la carta del eclipse. Y realmente tenemos aquí el Sol en 11. sol de Clinton en 26 grados y el eclipse en 28. ¿Sí? Entonces, una conjunción sumamente exacta sobre su sol, y se ha hecho una sombra sobre el líder de los Estados Unidos. Sí, sí. Sí. Y además, Sol en 11, o sea que si eso hubiese ocurrido en 12, a lo mejor no nos enteramos. Sí. Pero como estaba en la casa 11, sí, pues se hizo público. Sí, sí, fácilmente se hizo público, correcto. Por la 12 a lo mejor se hubiera quedado oculto, sí. No nos enteramos. Se hace entre bastidores, pero imagínate, fue tan público que hasta libros han hecho y de todo. Sí. Hasta se hizo famosa la Levinsky. Sí. Entonces, un poco para ver cómo influye. Esto es interesante. Esto probablemente fue uno de los episodios más delicados o graves en la vida de Bill Clinton, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Si ves la biografía, claro, es presidente de Estados Unidos, está reelecto, pero eso ya es un escándalo impresionante, ¿no? Sí. Y muy, muy fuerte. Sobre todo porque es un país, Walter, muy apegado a las tradiciones y puede ser que hasta con una doble moral, y es el tema ese protestante, ¿no? De la familia. Sí. Se han dicho, entonces, si eso hubiera pasado a lo mejor en Francia o en algún otro país, no hubiera tenido la trascendencia como lo ha tenido en Estados Unidos. Bueno, sí. Sí. Y miren, déjenme mostrar otro caso. Aquí ustedes tienen la carta del presidente mexicano Fox. ¿Sí? Fox fue elegido como presidente en el año 2000. Y lo interesante es el día de las elecciones, es el día de su cumpleaños y es el día de un eclipse. Imagínate. Ahora como astrólogo, ¿qué vas a decir? ¿Que lo eligen? ¿O qué va a pasar? ¿Me entiendes? Tuvimos ahí la cosa. Tiene Fox un cumpleaños el día de las elecciones, un presidente también con el sol en la casa 11, sol conjunción Júpiter en la casa 11. Esto es como muy positivo. Lo fuerte es que fue un día de un eclipse. Entonces, 50% de los astrólogos dijeron que sí, el otro 50% dijeron que a lo mejor que no. La verdad, fue elegido. Tenía buenos aspectos, sí. Fíjate que tenía Júpiter en el medio cielo. Tenía, esto te iba a decir, al mismo tiempo tenía el tránsito de Júpiter en la casa 10, detrás viene el Saturno, ¿sí? Pero él era una persona muy jupiteriana, con el Sol conjunción Júpiter, y llegó con el tránsito de Júpiter entrando a su casa 10. Pero fue un día de eclipse. Y además fue un día de eclipse y el planeta Marte estaba en conjunción al Sol. ¿Ves? Entonces sí se veía una tensión. Sí. Resulta que unos meses después fue operado en la columna. ¿Me entiendes? Posiblemente toda su llegada, todo el fin del partido PRI, todo este cambio que se dio y este impacto sobre el Sol probablemente le dio también un impacto sobre su columna. El señor mide más que 2 metros. ¿Sí? Entonces meses después, tuvo una cirugía en la columna. Pero fíjate que él en su natal tiene Plutón y Marte en la 12, ¿no?
Sí. Daba para encierros y para enemigos poderosos ocultos. Pues sí, 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 sí. Ujú. Sí. Entonces, nada más es interesante para mostrarles que los eclipses sí son poderosísimos detonadores. Sí, Yo señor. digo, por bien o por mal, depende de la conciencia de cada uno, ¿no? Y lo que te toca en el eclipse también, porque si te toca planetas personales que son benéficos, pues puede haber algo que te salga muy bien, pero si te toca maléfico, ya otro es la lectura, ¿no? Sí, Aunque no se puede perder de vista que en el caso de los eclipses solares son cortes de luz, y al ser corte de luz hay una pérdida de vitalidad, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. eso es. Así es. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, eso era un ejemplo. Lo que nos espera dentro de unos días es un eclipse de luna, primero uno de luna y 2 semanas después uno del sol. Correcto. Ahora, ese de luna está llamando la atención al mundo astrológico. Yo ya me di cuenta el año pasado, cuando estaba preparando las predicciones de este año, que este eclipse va a ser especialito. Ahora bien, los efectos de los eclipses lunares podemos resumir aquí que, lo interesante es, uno dice, bueno, nada más es de la luna el eclipse, pero frecuentemente son impactos que cambian la rutina, ¿sí? Interrumpen frecuentemente de manera inesperada una rutina o costumbres establecidas. Algo que tú piensas que siga continuando, de plano, ¿sí? Deje Se de seguir. cierra. Claro, Cierre de temas emocionales, inclusive en las relaciones, he visto yo en consulta, Walter. claro. Sí, sí, Ujú. sí. O tu vida diaria, tu Ujú. manera de dormir, de comer, ¿sí? Y lógicamente después en las relaciones más íntimas y etcétera, etcétera. Me he dado cuenta que los eclipses de luna son de efectos muy uranianas, no son muy fáciles de predecir, pero son fuertes detonadores. Lo que pasa en un eclipse de luna, después voy a mostrarles una imagen, una sombra cubre el corazón, la intuición y el cuerpo emocional. Una sombra en el cielo cubre la luna y la luna es nuestro sentir, nuestros sentimientos, se refleja en la intuición y en nuestro cuerpo emocional. Y es la nutrición también, las relaciones con lo femenino, es todo lo que tiene que ver con justamente lo que dices, la manera en que nos alimentamos, Eso la es, manera en que dormimos. y se cubre por un rato, se es Ujú. una sombra, ¿sí? Y esto hace que se interrumpe esa parte lunar de costumbre, de repetición y de rutina, ¿no? Entonces, aquí tienen una imagen, es una imagen, está en inglés, ¿no? Ni modo, pero los eclipses pueden dar de manera total, los eclipses de la luna, pueden ser parcial o de penumbra. Ujú. Ahora, bien, ¿qué es que está pasando? Tenemos el sol, de ahí sale la luz. La Ujú. Tierra se da la vuelta alrededor del sol y la luna gira alrededor de la Tierra. Ujú. Entonces, la luz del sol alcanza la Tierra y detrás de la Tierra se produce una sombra. Es esta Ujú. parte, después de la segunda mitad de la Tierra, aparece sombra, que es muy, muy fuerte y oscura en su centro, que se llama umbra, y penumbra es la parte que está no tan oscura, que está ya saliendo del centro. Cuando la luna en su recorrido alrededor de la Tierra, cuando la luna cruza la sombra, entonces se produce
un eclipse. Y esto nada más se da 2 veces al año y es cuando Sol, Tierra y Luna están en el mismo plano. Sí, se alinean, sí. Se Exacto. alinean porque son lunaciones cerca de los nodos lunares. Cuando la luna nueva, luna llena, está cerca de los nodos lunares, los 3 planos se alinean y la sombra de la Tierra, en caso de un eclipse de luna, obscurece la luna por un momento. ¿Sí? Y es un momento impactante, es un momento extraño. A veces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, lo que pasa es que tenemos un eclipse de luna. Sí, estamos todos movilizados, querramos o no. Eso es un momento interesante. Por ejemplo, si lo recibes en un estado meditativo, ¿sí? Es interesante de notar el cambio. Sí. A veces hay más de 2 eclipses de luna. Hay años, por ejemplo, el año pasado hubo 3, pero es raro. A veces hay uno de sol muy exacto y 2 de luna, así más o menos, antes y después. Sí. Sí, y van cambiando los ejes y ahorita estamos ya en el eje Géminis, Sagitario. Sin embargo, este es el último que se está dando en el eje, ya los últimos grados, Tauro, Escorpio. Eso es. Ahorita se los quiero mostrar el efecto tan fuerte que puede tener un eclipse de luna con el siguiente ejemplo. Recuérdense el año 2001. El año 2001 el mundo estaba todo tranquilo antes del mes de septiembre. Recuérdense, puro paz y amor. ¿No? De septiembre. Todos ahí estaban ahí. Puro paz y amor, digo. Entonces, el día 5 de julio, un día después de la fiesta nacional de Estados Unidos, se da un eclipse de luna. Se da un eclipse de luna en el grado 13 de Cáncer, donde está el Sol y la Luna en 13 grados de Capricornio. Capricornio. Ahora fíjense, calculado la carta para Washington, la capital de Estados Unidos, tenemos en el fondo del cielo la conjunción Marte-Plutón. Sí. Este Marte, que estaba retrógrado antes de que se cayeran las Torres Gemelas, este Marte por meses estaba retrógrado en el signo de Sagitario. Y este Marte junto a Plutón, 2 planetas, según pueden decir, muy maléficos, violentos, traicioneros, una constelación bien difícil, estaba en el fondo del cielo de la capital. Y los astrólogos dijimos, ¿sabes qué? Algo está posiblemente pasando allá. Porque el eclipse se da junto a la fiesta nacional y Marte y Plutón en el fondo del cielo. Entonces dijimos, cuidadito. El mundo astrológico lo percibió. Sí, como desde las entrañas, porque fíjate que están ahí en la casa 4, ¿no? Extranjero, si se hace analogía con Sagitario, pero desde las entrañas, era que estaban ya metidos en Estados Unidos los terroristas, pues, digamos así. Y el quincuncio al sol, ¿no? Es muy exacto, entonces aquí se está preparando algo. El reto al presidente, a la autoridad. Ustedes aquí pueden ver la carta de Estados Unidos adentro y afuera tenemos el eclipse y el eclipse ve en el grado 13, el sol está en el grado 13. Esto es lo que ocurrió, ¿sí? Se puede ver que hay una crisis o hay una crisis de gobierno. ¿Ah? Y lógicamente todos sabemos
poco después, el eclipse el 5 de julio, el 11 de septiembre caen las Torres Gemelas en Estados Unidos. No me voy a profundizar ahorita más en esta carta. Lo interesante es que Marte entró, ya está en 1 grado de Capricornio cuando caen las Torres Gemelas. En su fase retrógrado pasó por meses en Sagitario. Y al entrar a un signo cardinal, ya se comenzó a desatar aquí el ataque, pues. Eso Sí. es la observación que yo tengo de un impacto de un eclipse de luna. No es nada más uno de lunita, sino cuando toca los ejes, esto puede ser una señal poderosa. Así es. Aquí tengo algo que preparaste justamente para el eclipse lunar del 19 de noviembre. Ahorita vamos a mostrar la carta. Lo que preparaste, a ver si quieres hacer el comentario, por favor. Bueno, el día del eclipse, Mercurio va a estar en Escorpio, ya directo, bueno, está directo desde el 18 de octubre. Venus va a estar en Capricornio, dando mucha seriedad en todo lo que son relaciones, cierres con el pasado. Júpiter desde Acuario le va a hacer cuadratura a ese eclipse, al grado 27. Pues ya Júpiter estará como por 23 grados más o menos. Sí. Entonces hay como una prueba entre las expectativas que tenemos nosotros de las figuras que ejercen el poder y lo que verdaderamente ocurre con la autoridad. O sea, yo creo que aquí hay como, probablemente de nuevo se pone la autoridad en evaluación o en retar la autoridad. Vamos a ver qué cabezas caen con este eclipse. El efecto será los próximos, calculo, 5 o 6 meses. Pero pienso que pueden haber caídas importantes de líderes, ¿no? Claro. Por lo menos, cuando digo caídas, no quiere decir que los vayan a tumbar ni nada, sino que inclusive puede ser que ellos por sus propios pies se vayan por algún tema de salud o algún tema personal o sencillamente que pierdan el poder porque vayan a elecciones y hay muchas elecciones que están en estos meses, o sea, elige este fin de semana Argentina el Parlamento, elige Chile próximamente también. O sea, hay como muchos movimientos de elecciones en los próximos tiempos. Y entonces aquí pueden haber sorpresas porque es una cuadratura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso en cuanto, bueno, también nos puede afectar obviamente en nuestras cartas personales, hay que ver que haya esos grados, ¿no? Y qué casas involucra. Y en lo colectivo, lo que decía al principio de la entrevista, que cae muy cerca de la estrella fija Algol, que es una estrella que quiere decir decapitación, que de hecho la tenía María Antonieta, que como todos sabemos fue decapitada en la guillotina, la reina María Antonieta de Francia. Entonces, ¿qué se va a perder? ¿Quién va a perder la cabeza? ¿Podemos perder la cabeza por amor, que es el mejor de los escenarios? ¿O la podemos perder por el poder? No sé. Voy a poner la carta. Aquí está la carta. Mira, está calculado para Puerto Vallarta, pero no importa tanto ahorita por dónde, porque voy a mostrar del eclipse. Voy a mostrar varios lugares. Lo importante es mostrar aquí la carta por sí, de que el Sol está en 27 grados de Escorpio, la Luna en 27 grados de Tauro, y justamente ahí en Tauro tenemos la estrella fija Algol. Sí, la tenemos en el grado 26 y 28 minutos de Tauro. Ahora bien, la estrella fija Algol es una estrella muy mala, de mala fama. Sí, Mira, sí, pero la fama es verdad. Te lo voy a decir. Una cosa es, le han dado pésima fama porque es una estrella femenina. Ya sabes, muchos de los términos
de la astrología antigua. Antigua es muy patriarcal, se podemos Sí, decir. sí, muy machista. Bueno, es que mucha era hecha por los árabes. Sí. La Entonces, mayoría es una estrella bebeni, así que entonces va con los árabes. hay que tratar de ser, no ser muy clasista en este sentido, pero bueno, Bernadette Brady, la astróloga australiana, que ha hecho los textos que salen en el programa Solar Fire, que es una astróloga muy seria y ha revisado estrella por estrella, ha escrito un gran libro. Ella pone al gol como palabras claves pasión e intensidad femenina. Se dice que es una estrella muy maléfica, es una de las más maléficas del cielo, pero dice que esto ya no, hay que tener un poco cuidado en este tipo de interpretación. Es la cabeza, De Medusa. de Medusa, sí, y tiene probablemente mucho que ver con este tremendo enojo que se ha dado en la vida de su madre, ¿no? Que da una reacción, lógicamente, de destructiva, ¿sí? Y una fuerte intensidad destructiva descontrolada. Sí. Ahora fíjate, lo interesante es, los árabes le han dado los nombres a las estrellas, a gran parte de las estrellas, ¿no?, que conocemos, y sí. la palabra algol significa alcohol, ¿sí? Y la estrella realmente se llama caput algol. Caput. Es descapitación. Sí. Claro, que uno dice cuando algo se acaba, uno dice caput. Eso es. Tenemos la expresión en español inclusive. Entonces, donde el grado 26, 27 de Tauro es muy prominente en un horóscopo, donde esa estrella es prominente, la gente tiene una fuerte sensibilidad en el cuello, muchas veces. Sí. Me parece que Michael Jackson tenía esa estrella. Mira, creo que sí. Y ahora lo que pasa es, simbólicamente pasa otra cosa. La gente que está en contacto con esa estrella no tolera el alcohol. Un poco de alcohol que toman, pierden realmente la cabeza. Se le va la cabeza el alcohol. Eso es, entonces, pero es real. Pregunta un poco la gente, ¿eh? Hay que tener cuidado con el alcohol y de no perder la cabeza para esas fechas. Especialmente peligroso el alcohol con las mujeres. Porque pierden más aún la cabeza. ¿Entiendes? La female passion, ¿sí? La intensidad. Sí. Entonces, siempre se han notado historias tremendas alrededor de este impacto con la estrella fija al gol. Vamos a ver, vamos a observar qué va a pasar ahora. Vamos a tener... Claro, hay que ver qué líderes tienen esa estrella y si los afecta el eclipse o no, ¿no? Eso es lo que hay que revisar. Como dijiste, hay una T cuadratura, el planeta focal es Júpiter en Acuario. Mira, ¿quién es este Júpiter en Acuario? ¿Quién es? Yo soy acuariano, digo, qué buena onda, qué bonito año tenemos, pero a nivel colectivo, este Júpiter, ¿será que eso es un grupo, un élite que piensa que tiene la razón? Claro, y que tienen que ver con las redes, ahora que nos controlan todo, pues. Eso es. Puede ser. Entonces hay que ser aunque yo veo que eso es más Saturno cuadrando a Urano, ¿no? También está en cuadratura, ha estado todo este año. Perdón, no te escuché. Que también yo veo el tema del control por los grupos y la imposición de leyes y de limitación de la libertad, que bueno, primero por la pandemia y luego por las redes que ponen algoritmos que te revisan lo que escribes y si de acuerdo a sus reglas o a sus leyes no es correcto, no te dejan publicar o te bloquean. Veo que eso viene más por la cuadratura Saturno-Urano que ha estado todo este año 2021.
Sí. Y al último toque exacto es el 24 de diciembre. Y fíjate, yo he revisado un poco el próximo año. El aspecto va a ser todavía muy exacto todo el 2022. O sea, que aún queda. Pensamos que va a terminar ahorita, bueno, pero este sigue para todo el año que viene. ¿Eh? Mm, En septiembre va a ser menos que 1 grado el orbe, ¿no? Entonces, sí. si esto va por el rato todavía, lo que tenemos también en este eclipse y muy fuerte es la oposición Marte-Urano. Marte y Urano Sí. tienen una Accidente de la, ¿cómo se llama? Donde involucres aviones, donde involucres la electricidad, será el gran apagón. ¿Tendrá eso que ver con el gran apagón, de lo cual se habla tanto aquí en Europa? Ojalá que no, pero sí puede ser. Marte y Urano tienen mucho que ver con interrupciones, con accidentes. Las personas que tienen constelaciones en 12, 13 grados de signos fijos, que manejen, por favor, con mucho cuidado en esos días. Sí. Dejen el Bueno, coche en la casa. también pueden haber caídas de no solo de electricidad, sino de las comunicaciones en general, como la que hubo en octubre, ¿no? Puede Sí. pasar también, Sí. si eso se activa, ¿no? Entonces, Pero sí, Urano tiene que ver con los aviones y la electricidad y lo tecnológico, y Marte, pues también se asocia a accidentes, también pueden ser, si buscas la alegoría de Marte con los médicos, con lo que es los médicos cirujanos, también pueden ser algunos cambios en ese sentido, con el tema de la evolución de la pandemia, no lo sé. y es un Marte fuerte, está en el signo de Claro, Escorpio. Es un sí, Marte muy, muy fuerte. Entonces, sí. yo creo que incluso ahora que estamos un poco antes de que todos esos aspectos están exactos, tenemos que actuar con mucha precaución, Sí, revisar a lo mejor cuáles pueden ser las consecuencias de nuestros hechos y tratar de estar relajado, tranquilo. Marte y Urano, sí, traten de no andar alterado y manejando al mismo tiempo. Miren, les doy sí. una buena receta, es canalizar la energía Marte-Urano con ejercicio o con sexo. ¿Eh? Sí, Marte, imagen Escorpio. ¿Entiendes? Porque le sueltas la energía y después no lo gastas y te alteras en otras áreas. ¿Sí? Sí, la Entonces, canalizan. Sí, esto es lo que vamos a tener. Aquí la carta está calculado para Puerto Vallarta. Quiero mostrarles otros lugares. Sí. sí, habría que ver dónde es angular, Walter. Claro, antes que les quiero comentar otra cosa. Los eclipses, si ahora en este año tenemos eclipses, 80% de los eclipses tienen un eclipse que ocurrió en el mismo grado, pero 19 años antes. ¿Eh? El ciclo de Metón es un ciclo que 80% de todos los eclipses se repiten cada 19 años. Por lo tanto, si alguien está pensando o meditando sobre qué hay que puede pasar, revisan 19 años atrás. 19 años atrás ocurrió un eclipse el mismo día y también en el grado 27 de Escorpio. ¿Sí? Esta vez estaba en cuadratura Urano. Sí, Ustedes se encuentran paralelas. Si ustedes pueden ubicar el impacto hace 19 años atrás, a lo mejor pueden encontrar paralelas hacia la actualidad y evitar a lo mejor que problemas o tratar de usar esto así como un paso de evolución. ¿Sí? eso fue el 2002 entonces, ¿no? Que creo que tenías Eso por fue, ahí el eclipse de Fox, creo que fue ese año, ¿no? Uno de los eclipses, por lo menos. sí. Lo de Fox fue en el año 2000. Ah, ese fue el año 2000. Sí, este es 2002, correcto. Eso fue en el 2002. Entonces, Ujú. ustedes revisen muy bien qué les pasó finales del 2002. Posiblemente hay una paralela con la actualidad.
Yo en mi caso ya me lo encontré la mía, pero bueno, estamos aquí hablando con ustedes, no de mí. No soy de- Claro, no, cada quien tiene que revisar en su carta, consultar con su Eso es. astrólogo. Ujú. Muevo la carta hacia México, a la capital. Ujú. Lo que veo es que el eclipse de luna acontece casa 2, casa 8, 8. y esto tiene un efecto en la economía. Sí, cambio en las finanzas o en el dinero que se maneja. Probablemente hay un efecto en la economía, probablemente se puede notar algo en alzas de precios. ¿Mm? Es lo que Sí. ahorita estamos así percibiendo. Suban también los precios de los pasajes o suban los precios de todo lo que es combustibles también. Aquí en una zona donde hay turismo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que por todos lados las comidas, de una semana para la otra, por todos lados, todo se hizo más caro. ¿Sí? Sí. Probablemente aquí en México es este el impacto. En la Carta de México, el grado 27 de Tauro Escorpio no toca nada significativo. En la carta natal del país. Probablemente en la economía tenemos aquí México. Lo que hice es proyecté la carta del eclipse sobre el mundo. Lo que ustedes ven aquí se llama astrocartografía y se puede resaltar zonas de fuerte impacto. Sí. Lógicamente eso también es un gran trabajo, ¿sí? A veces uno puede realmente encontrar zonas importantes, de impacto importante, y tengo yo la impresión que el continente americano, Sudamérica, con países como Chile, Perú, Argentina también. y después Argentina, Brasil, ¿sí? Tenemos probablemente fuertes impactos. Resalté Sí. acá algunas cartas de algunos países. En Australia tenemos un impacto hacia Beijing también, y después sobre África más hacia Egipto, ¿sí? Europa. Entonces, tomen en cuenta, aquí lo que hice es, les muestro dónde va a ser posible de ver el oscurecimiento. En toda esta parte del mundo que estamos hablando aquí de China, donde termina China, Beijing, después Japón, la parte este de Australia, pues todo el Pacífico, Nueva Zelanda, Norteamérica y Centroamérica. claro, Norteamérica, Canadá, México, Centroamérica, gran parte de Sudamérica, el Caribe, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, gran parte de Brasil, Paraguay y gran parte de Argentina, todos tienen el impacto de ver el oscurecimiento. ¿Sí? O sea que hay movimientos de masas y eso puede venir, como decíamos, vía las poblaciones, cambios en sus presidentes, cambios en sus sistemas políticos, pero también puede venir en la vía de inundaciones o cambios climáticos, ¿no? Sería la otra lectura. Claro, siempre las lunaciones, luna nueva, luna llena, tienen un fuerte efecto especialmente sobre las mareas. Sí. Ahora, si se trata de eclipse, el efecto está todavía potencializado. Mucho Ahora, más. el microclima de cada lugar, ¿no? Responde o no responde tanto a todo eso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Vallarta es interesante, es una bahía muy grande, entonces la mayoría de los huracanes pasan, pero algunos pueden entrar. ¿Sí? Entonces son todos esos temas de los microclimas que conocen más que nada los campesinos, los agricultores, los pescadores, porque están en contacto directo con la naturaleza.
Así es. Fíjense, aquí lo tengo calculado para Estados Unidos. ¿Ah? Acuérdense, Sigue dijimos, estando en el eje 2,8 también. claro, ¿Viste? cuando vimos esto, dije, mira Plutón, ¿ves? Plutón está en ¿Viste? Lima, Perú, pasa por Cuba. No lo veo bien, Walter. ¿No lo ves bien? No, bueno, abajo se ve muy poquito, pero tú te lo debes de saber dónde va. Entonces es Plutón, que pasa Sí, por claro. Nueva York, Se pasa por Bogotá, se ve que está claro por Bogotá y se ve que está como muy cerca de Washington. pero también pasa por La Habana, date cuenta, por La Habana, Al Cuba, lado de ¿no? Habana, sí, pero toca Cuba. ¿Sí? Toca Cuba, Walter, importante. Entonces, miren aquí, pero en Washington, Plutón, casa 4. Ta, 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 ta. Ujú. Eso es muy fuerte. Sí, eso es un El- cambio además, claro, y fíjate que va en concordancia, que no es tema de esta charla, pero que podemos conectar porque la astrología está interrelacionada con el primer retorno de Plutón que tiene Estados Unidos en este momento, ¿no? el eclipse tiene un Plutón muy prominente y el eclipse cae en Ujú. casa 2, casa 8. Depende qué horóscopo usas para Estados Unidos. Yo uso de ascendente Sagitario. El retorno de Plutón, que pronto se va a dar en la casa 2. Sí, hay un cambio en los valores, ¿no? Es lo que, Entonces, algo en la economía norteamericana se está para activarse fuertemente. imagínate la carta del presidente Biden. Ahora, la carta del presidente, una carta medio triste, ¿no? Con tanto planetas Sí, en la casa 12. bueno, sí. Él ha tenido una vida con muchas tragedias, fíjate, tragedias personales, ¿no? Entonces, Que es esa casa 12 con el Sol, Venus y Mercurio allí. claro, y el Marte en la Ujú. cúspide, ¿sí? Y Marte en la cúspide y en Escorpio. Sí. Entonces, podríamos, de todos modos, sea como sea, el impacto sobre Estados Unidos, sobre el eclipse, sobre Washington es fuerte. El eclipse sobre la carta de Joe Biden es fuerte y Muy fuerte, sobre todo la estrella, mírala allí, y en 12. Puede implicar una convalecencia para él o algún tipo de reclusión o inclusive que tenga que por alguna razón salir de ser mandatario. mira, Me atrevería hasta a decir eso. planeta, cuando él fue elegido como presidente, Neptuno entró en tránsito a su casa 4. Sí, Entonces, y no, además, y este eclipse, ¿sí? Sobre su sol, la situación de Estados Unidos. Ja, a lo mejor lo que tú dijiste antes, a lo mejor se van a poder ocultar algo. sí, puede ser, pero a la final te enteras porque Un día nos vamos a eh, enterar. seguro, porque fíjate tú que Júpiter transita la 3 y de alguna forma la casa 3 son los medios de comunicación. Pues sí, Entonces, de alguna forma nos vamos a enterar, así sea con estilo los papeles de Pandora o algo así, nos enteraremos. así Pero es. fíjate otra cosa, volviendo a lo que tú decías cuando él ganó que transitaba la 4, también recuerda que cuando tomó posesión la luna estaba vacía de curso, Ah, claro, sí, sí, sí. Sí. lo cual hace que las cosas no se van a dar como lo Cuando la planificaron. luna está fuera de curso, no terminen como lo han planeado. Ejemplo, segundo mandato de Bill Clinton, luna fuera de curso. Segundo Sí, mandato de Boris Yeltsin, luna fuera de curso. Los dos sí. no terminaron como querían. Yo creo que este eclipse marca que él, por alguna razón, sea temas de salud o lo que sea, él deja la presidencia. Vamos a ver qué pasa, porque va a ser interesante, es como un laboratorio, ¿no? Dentro Vamos a ir de comprobando cosas. Dentro de unos meses, Plutón hace conjunción con el Plutón natal en la Sí, carta de Estados Unidos. El primer retorno de Plutón
Y lógicamente los va a conectar con sus sombras, ¿no? Sí. Los va a conectar, si usamos esta carta con la casa 2, con el tesoro del país, es el país más endeudado del mundo. Y con sus valores, ¿qué es lo que es para ellos importante? El consumismo, ¿no? Ese Plutón en casa 2 tiene que ver con el consumismo. Plutón en este momento hace una oposición exacta al Mercurio. Entonces, tendría que ver también con los medios de comunicación, los medios de manipulación, ¿sí? Sí, lo que queremos, lo que quieren que creamos que es verdad. Pero lo interesante ahorita veo, Júpiter pronto va a tocar a la Luna. ¿Eh? Sí, eso es un beneficio para alguna figura femenina. Eso puede beneficiar una figura femenina, mira. Sí, puede ser que sea Kamala la que quede de presidenta. Mira No falta mucho para eso. ¿A cuánto está? Júpiter está 24 y la Luna 27. Faltan 3 grados. Todavía es este año. ¿Sí? Sí. Oh, yo te lo puedo decir porque mi sol está en el grado 27 de Acuario, ¿sí? Sí, bueno, Acuario, Júpiter entra a Piscis el 30 de diciembre, de manera tal que eso es ahorita, en diciembre. Entonces todavía van a pasar muchas cosas. Históricamente se va a mover mucho. Le dije eso de Estados Unidos porque realmente lo muevo y la muevo y Estados Unidos, la carta del país, el eclipse, la del país y la carta de su presidente están fuertemente activados. Sí, señor, mucho. Un día revisamos otra vez la de Kamala a ver si nos dice algo más. ¿Sí? Sí, fíjate que la estrella Caput al Gol le cae sobre su sol. ¿Ah, sí? No, a Biden, que la acabas de poner. Ah, sí, ok. Sí. La de Biden, sí, que ya vimos. Para cerrar eso. Sí, sí. Y esta, Walter, es la de Colombia, Bogotá. El eclipse para Bogotá. Sí. Si lo muevo la carta para Bogotá, tengo a Plutón exactamente en la casa 4, digamos el fondo del cielo. También un cambio allí. Pero, ¿me entiendes? Con Plutón las cosas se dan de abajo hacia arriba. En la casa 4, algo en la base se está moviendo. Algo que no sabemos. Algo está para surgir, para querer surgir o para sacar a la luz. Sí, pero el eclipse se mueve en el eje 1-7. Entonces también eso habla de negociaciones que quizás tengan que llegar. Dos extremos que tendrán que negociar. Y Marte y Urano no son para negociar, no. Son para pelear. Sí. Sí. O aparecen enemigos declarados también. Sí, inesperadamente por el Urano. Si lo muevo para Quito, Ecuador, lo que hay es, ¿ves? En Colombia la luna y el sol están todavía en la casa 1, en la 7. Correcto. Pues en Ecuador ya va a la casa 2 y la casa 8. Sí. Entonces, a lo mejor el tema de economía, ya sabes, es un país que está dolarizado. Sí, y Plutón en la 4, dentro de la casa 4. Plutón ya está dentro de la 4, correcto. Y Saturno. Y Saturno también. Entonces, es un país que yo he viajado mucho a Ecuador los últimos años y cada vez había la situación política siempre era muy inestable, se puede decir. Ok. Por lo tanto, podemos esperar efectos desde Ecuador que influyen de forma muy parecida también en Lima, Perú. Pero ¿Ves? es en el eje 1-7, pero me llama poderosamente la atención que casi todos esos países tienen a Plutón en el fondo cielo, ¿no? En conjunción con la casa 4. Depende lo que está, si está para darse elecciones, si están para darse algo, lo tienen con ese trasfondo. Sí.
Y me dijiste que en Chile se va a mover algo. En Chile hay elecciones. Y en Y Chile esta es la de Santiago. Marte está en conjunción al ascendente. ¿Ah? Sí, La posición Marte-Urano está como muy fuerte en Chile. sí, sobre todo que Va si a la Marte 3. simboliza a los militares, pues Eso es, rige la 6 el ejército. Entonces sí, podemos pensar que se va a movilizar mucho ejército. sí. O pueden haber manifestaciones que terminen mal también. La gente está impaciente, desesperado con este Marte-Urano. Sí, nervioso. Y el Plutón en la 3, imagínate los medios de comunicación, ¿ah? Sí, Medios de manipulación masiva. Por eso me llamaron la atención esto. ¿Ah? sí. Vámonos al otro lado y tengo aquí a la izquierda, tengo Buenos Aires. Sí, En con Buenos el sol en Aires 12. ya se va a la 12. El Sí. paquete aquí se va a la 12. Entre la casa 12 y la 6. Y Y claro, las 6 también son los sindicatos. Y acuérdate que Argentina tiene un tema de sindicatos muy prominente. sí, sí, sí. Y a lo mejor el tema de la salud pública también. Sí, Pero cambian de ministros, cambian de políticas, algo de eso puede ser. ahora Puede el ir por allí. regente de las 6 está en la 12. ¿No? Ujú, exacto, Sí. que es Marte. Ajá. Parecido Plutón en la 3. después en Brasilia. En Brasilia es Ajá. parecido. Júpiter está más pegado a la cúspide de la casa 4, pero también casa 12 y casa 6 como muy afectado. Como un apoyo, puede ser extranjero, con ese Júpiter en las puertas de la 4, o algo que tenga que ver con la justicia, quizás. Es el regente del ascendente. Sí. Es a lo mejor una nueva conciencia nacional, algo así. Ya Sí, saben, en Brasil está dividido, ¿no? totalmente. Está dividido, por lo menos en uno, ¿sí? Sí, pero está dividido. Plutón en 2, indicando un cambio en los valores también. Sí. Okay. Sí, es que eso eran unas observaciones mías sobre estos eclipses. Si lo muevo para Beijing, ¿ah? Lo vimos antes en la astrocartografía, la Sí, luna que era un punto. conjunción al ascendente. Y Las tenemos masas, algún protagonismo de las masas, ¿no? Del pueblo. Y el Saturno está en la 10. ¿Ah? Este Saturno en cuadratura Urano, este Saturno está en la 10. Y Júpiter también. Y Júpiter también. Cuadratura a la luna y al sol. Significa como el eclipse está ascendente, descendente, algo importante está de esperar desde China. Ahora el Saturno en la 10, que es un Saturno fuerte en Acuario, en su propio signo en la casa 10, eso hace que las autoridades se resaltan, ¿no? No, y se empoderan más, Walter, están más establecidos. Es un empoderamiento. Más como con el control. Y eso puede hablar también de un incremento en el control a través de las leyes, ¿no? Y tú sabes que China tiene el ascendente en Acuario, como en el gran. Sí, claro. Y el Catún le cayó en el ascendente, sí, sí, eso lo vimos. Sí, entonces China tiene En un apenas. nuevo orden mundial que ellos están a punto de iniciar. Sí, sí. Pero como la luna está cerca del ascendente, Del descendente. también de la gente, del La pueblo. luna y el sol del descendente, sí. Sí. Sí, por eso hay un protagonismo del pueblo o que el pueblo adversa ese tipo de imposiciones, porque
la luna también está en cuadratura a Júpiter. Entonces es como un rechazo también a la autoridad y a lo que es las nuevas filosofías de vida. O al menos que pudiera darse la lectura con la luna que rige la casa 3, pues que tenga que ver con la prensa o la divulgación de información. Tú sabes que ellos tienen ahí censura. Sí, Pues sí. no sé qué pudiera darse, ¿no? El gobierno es de mano dura, ¿eh? Sí, sí, con ese Pueblo lo Saturno en sabe. 10, Sí. más mano dura todavía, Walter. Entonces, esto es lo que observé yo para Beijing. Sí, Parece que en Australia, en la costa de este, la ciudad de Melbourne, también sí, ajá, y las otras ciudades, todos tienen ahí el eclipse bien pegado, ascendente, descendente. sí, está en los ángulos. Sí, Hay una notoriedad. ajá. Ujú. Sí, pero el medio cielo ya se mueve un poquito más así y está Neptuno en la 10. Sí. Sí, y más bien Júpiter y Saturno en la 9. Entonces sí que puede ser alguna cosa quizás con el turismo o con las redes, Sí. es lo que me parece. Marte en la 6 da para pensar en cambios en el tema de la sanidad o en los lineamientos, un Marte muy fuerte en Escorpio. Parece que son, aplican todo con mucha rigidez allá en Australia. Sí, 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 son estrictos. Mira nomás. Ujú. Quiero regresar. Quiero regresarle al principio. Aquí. Si uno lógicamente ve ciertas áreas del mundo, Sí, lo ves por la astrocartografía, claro. aquí lógicamente tener sol y luna en el medio cielo es difícil porque es en Alaska. Sí, no hay ciudades. Pues cruza todo el Pacífico, estaría como muy cerca de Hawái, pero está al lado de Hawái. En el Sí. mediano, en ninguna parte está. En el Ujú. fondo del cielo, sí, está en la costa de este de África. Sí, por los lados de eso es Mozambique, no, eso es, no, Mozambique es del otro lado. Eso es por Etiopía, Tanzania, lo que llaman el Cuerno de África. Sí. ¿Cómo se llama esto? Etiopía, Oh, pero ¿qué dijiste? ¿El qué? ¿De África? el Cuerno de África, lo llaman Cuerno así, de el África, ok. Cuerno de África. Sí. Sí, sí, sí. Aquí sí. Es donde hacen piratería, Walter. Es la zona de piratería de África por excelencia, es una industria. Se hacen piratería los buques, sí. No sabía, pero bueno, no puede saber todo. Pero voy a fijar de aquí en adelante. Claro, uno puede esperar que cerca de Moscú también se están dando aquí en la parte de Europa que tomen en cuenta, si hablamos de 19 años atrás, 19 años atrás había mucha crisis en Grecia. Sí, En Grecia. claro, pasa por Atenas. Ahorita la crisis es con el acueducto este que trae el gas, que viene de Rusia, que le da gas a Europa. Okay. Ahorita también hay una presión, no sé si viste los refugiados que quieren entrar por los lados de Rusia. Tienen ahí ayer lo estaba viendo en las noticias. Okay. Mucha presión, están manipulando también a la Unión Europea para que permita, en fin. Sí, sí, sí. Me marca bastante por allí. Se ve estas líneas y se ve Europa por un lado y Rusia por el otro, ¿sí? Sí, ¿no? Y pasa hasta Ellos por están en una Estocolmo. franja delicada. Sí, sí, Estocolmo pasa, Belgrado, Varsovia, Polonia, que ha sido también protagonista estos últimos tiempos con algunas sentencias que no ha acatado de la Unión Europea. Entonces, traen también su secuela allí, ¿no? Sí, interesante es que esos eclipses hacen que los astrólogos revisamos la carta de todo el mundo y muchas veces vemos muchas constelaciones sobre África, el Sí, continente olvidado, ¿sí?
Y nosotros Sí. astrólogos sí hablamos de África, pero el resto del mundo nunca habla de África. Sí, Increíble, es un continente tan grande y tan cerca de Europa y tan olvidado. sí, Pues, totalmente. sí. Bueno, Bueno, hemos hecho un análisis interesante del eclipse sí, y ahora vamos a ver cómo se va desarrollando. Yo en función de eso, la semana que viene, el día martes 16 de noviembre, justo antes del eclipse, voy a dar un taller de eclipses, pero eclipses en general, la parte teórica y práctico, viendo las cartas de los asistentes, dónde les cae el eclipse. Entonces, bueno, ahí tienen las redes. tú tienes el anuncio, Arroba, el café anuncio que pusiste astrológico. al principio, ¿no? Sí, Es, tú lo habías colocado al principio, es, sí. pues, Creo que en es la segunda lámina, ahí está. claro, el taller de Ujú. eclipse, donde vas a hablar detalladamente de qué es un eclipse de sol, un eclipse de luna y el Exacto, impacto que va a haber, ¿sí? exacto. Sí, y, y va a haber mucho que aprender. Claro que sí, y como te digo, es teórico práctico, entonces las personas pueden saber si el Ujú. eclipse les toca o no, etcétera. Y se Tú hace también allí. vas a ver las cartas de los asistentes y De los participantes, sí. se Sí, puede ver. siempre hago eso, porque me gusta que las personas se lleven como un sabor de algo más personalizado, ¿no? Algo. Claro, por eso hago grupos pequeños, porque si tienes grupos muy grandes no lo puedes hacer, tienes que hacer rifa o algo así, pero si tienes grupos pequeños, puedes hacer ese ejercicio. Aquí tenemos los datos de Argelia, café Gracias, Walter. astrológico, café astrológico. Sí, ¿Sí? señor, que me gusta mucho tomar café. De ahí vino. Tan rico café que tienen en Venezuela. Ay, sí, mucho. Lo extraño. Ahí te creo. Sí. Entonces, hagan esto, conéctense con Argelia y se van a aprender mucho sobre el eclipse. Y realmente ahora lo que hemos visto es el grado 27 de los signos fijos, ¿sí? De Escorpio y de Tauro, y hay que ver en qué casas de su carta natal cae, qué planetas se activan, y si no entienden, hagan la paralela con 19 años atrás y a lo mejor se recuerdan. Y se dieron Sí, cuenta, uy, pero ahí se me cayó una sombra sobre y se van a dar cuenta. claro. Y Eventos especiales. si este Sí, año aparece algo posible, algo parecido, actúan antes. Es, así es. eso es lo importante de la astrología, que aprendemos y mejoramos nuestra vida, que estemos más felices. ¿Sí? En, Claro, de eso se trata. en mi caso, va a haber predicciones el día 28 de noviembre, que es un día domingo, y el sábado 4 de diciembre también va a ser una repetición. Lo voy a hacer desde la ciudad de Puerto Vallarta, pero se puede participar con el programa Zoom. Y vamos a hablar de todo, de solsticio, equinoccios, eclipses, aspectos mayores. Vamos a hablar de la Carta de México, de muchos países y sus líderes. Al final, vamos a hablar signo por signo. Entonces, conéctense conmigo cuando quieran. Lo mejor siempre es el email astrovalter2015@gmail.com. Y aquí estamos dando también consultas, seguimos con las clases en los días martes y miércoles, sigo con mis libros, ya estoy para editarlos desde Vallarta, seguimos con la terapia floral y también ya estamos produciendo hierbas suecas en Puerto Vallarta. Entonces, así Qué está. bien. ¿Sí? Los días lunes, ojalá que te animes, pero para ti ya es en la noche bien tarde. Los días, Sí. si un día no tienes sueño, ¿sí? Entonces, los días lunes, el día a las 6 de la tarde, hay un encuentro semanal con los astros, astrología en vivo y directo. Hablamos de la actualidad astrológica y es una posibilidad de dar respuestas a preguntas. Todo se graba en un video y se va a subir a mi canal YouTube. Después, envíenme sus
preguntas, ojalá ya 3 días antes, y con mucho gusto respondemos. Entonces, este año va a haber todavía muchos eventos de predicciones. Va a haber uno desde Brasil, Río de Janeiro, con Carlos de Holanda. Va a ser los días 26 y 27 de noviembre. Carlos Holanda, fácil de conectarse, sumamente importante. Va a haber gente de Brasil y de Portugal. Y yo voy a participar con el portuñol mío, porque hablo un poco portugués, pero no perfecto, pero me doy para entender. Muy importante. Y después va a haber el gran congreso también online, del día 24 al 30 de noviembre, que se puede participar gratuitamente. Conéctense con la señora Adalia. Aquí abajo están las conexiones por internet, y ojalá que nos vemos por ahí o por allá. Y bueno, muchísimas gracias primero. Gracias a ti por la invitación, Walter. Seguiremos en contacto y veremos qué pasa con los líderes mundiales los próximos meses. Sí, claro que sí. Sí, gracias. Muchas Bueno, gracias. todos invitados al taller de Clixe, aquellas personas que quieran profundizar, que me pueden ubicar en las redes. Okay, gracias. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Y ahorita vamos a subir el video a mi canal YouTube y pronto te lo hago llegar a ti también. ¿Sí? Perfecto, yo lo difundo en mis redes también. Hasta luego. Gracias por la invitación. Bye. Sí. Hasta luego. Bye.